Debajo del sol, nada es nuevo. Debajo del sol, todo es vano. Debajo del sol. Que Dios les bendiga y les guarde. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, viernes 15 de mayo. Feliz viernes, gracias a Dios que es viernes. Estamos en la serie de devocionales Debajo del Sol. Hoy es el día 40, ya llegamos a 40 días estudiando el libro de Eclesiastés. Todavía nos faltan pues 2 capítulos más de este precioso libro, pero ya estamos entrando en la recta final de esta serie de devocionales. El devocional de hoy se titula Afila el hacha, afila el hacha. Este es un principio de liderazgo muy conocido el día de hoy entre las conferencias, los libros, la filosofía del liderazgo moderno, secular en nuestra época, pero no es nada original de la psicología moderna, es algo que está en la Biblia. Y esto me parece muy interesante, que muchas de las cosas que la psicología moderna nos dice el día de hoy, y que aquellas que son verdad, porque hay muchas cosas que la psicología moderna dice el día de hoy que son pues completos absurdos, pero algunas cosas que son útiles para la vida, que son verdad, es interesante que ya estaban en la Biblia. Sobre el control de las emociones, sobre conocernos a nosotros mismos, sobre la relación entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y cuando hablamos de liderazgo también, el día de hoy se habla mucho de liderazgo en el mundo y hasta en la iglesia con una tendencia así muy empresarial, pero en los libros de sabiduría nos hablan de ciertos principios que ya estaban aquí desde antes. Pero, y aquí viene lo importante, el problema de la psicología moderna es que muchas veces lo hace sin relación con Dios. Y estos principios pueden funcionar, pueden ayudar a mejorar un aspecto de la vida, a organizar mejor ciertas áreas, a desempeñarte mejor en tu trabajo, en tu posición, etc. Pueden ayudar, pero no traen verdadera satisfacción al alma. No traen verdadera, por supuesto, salvación, que eso es algo que solo trae Cristo Jesús. Por eso, cuando desconectamos estos principios de su fundamento, que es el temor de Dios, su relación con Dios, su conexión con el Creador de este mundo, es porque estos principios funcionan, porque vienen del carácter creador del Dios que hizo este mundo. Cuando los desconectamos de ese Dios, funcionan temporalmente, funcionan parcialmente. El día de hoy vamos a hablar de uno de esos principios. Afila el hacha, pero no lo vamos a desconectar del temor de Dios, sino al contrario, vamos a hablar de él, sí, en términos muy prácticos, muy aplicables, pero conectándolo sobre todo y poniéndolo sobre el fundamento del temor de Dios y nuestra relación con el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias porque nos hablas día con día, Señor, y porque tocas nuestros corazones. Permite que, Señor, la palabra del día de hoy llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios, Eclesiastés 10. Vamos a leer del 10 al 15. Dice así: Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. Este es un principio bien interesante y seguramente lo han escuchado ustedes en pláticas de superación personal, de autoayuda, de liderazgo, de capacitación empresarial, etc. Y algunos lo cuentan con una historia de un capataz que mandó a sus leñadores a cortar árboles y contaba cuántos árboles cortaba, y uno de ellos estaba bien fuerte. Entonces lograba cortar muchos árboles. El otro estaba más ñanguito, así flaquito como yo. Entonces al principio ganaba el fuerte, cortaba más árboles y traía 20 árboles cortados, 20 árboles hechos leña en un solo día. Pero poco a poco, conforme fueron pasando los días, aquel fortachón fue disminuyendo su producción. El primer día trajo 20, el segundo día 19, y así fue bajando, y cada día hacía menos. En cambio el otro no trajo tantos el primer día, trajo solamente 15, pero era constante. Todos los días traía los mismos. Y aquel hombre empezaba a ver que ya el fuertote, después de unos días, traía menos árboles que el debilucho. Y dijo, ¿por qué? Si yo estoy más fuerte. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a echarle más ganas. Empezó a esforzarse más. Y solo lograba cansarse más, pero no tenía mejores resultados. En cambio el otro, constantemente traía 15 todos los días. ¿A cuál de los dos empleados crees que el capataz mantuvo
cuando tuvo que hacer un corte de personal, al que era constante. Y el fortachón le preguntó, ¿cómo le haces? A mí ya me corrieron porque ya no corto lo mismo que antes. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto si estás más debilucho que yo? Y le dijo el debilucho, lo que pasa es que yo afilo el hacha todos los días. Al otro no, ya se le había hecho, ya no tenía filo su hacha. ¿Qué nos dice esto? Que no tiene que ver con la fuerza. Como dijo el hombre araña, no se trata de fuerza, se trata de maña. No se trata de super fuerza, mi amado hermano, no se trata de echarle más ganas. Se trata de hacerlo con sabiduría. Y esa es la primera cosa que nos enseña este devocional. Trabaja efectivamente. No trabajes más fuerte, trabaja más inteligentemente, más efectivamente. ¿Qué significa eso? Prepárate, afila el hacha. Si trabajas con lo que tú me digas, con instrumentos de cocina, con instrumentos de construcción, con computadoras, actualízate, aprende cómo se usan, utiliza herramientas. No trabajes con más fuerza, trabaja con más inteligencia. Ponte creativo en lo que sea que hagas, en la paternidad, en el pastorado. Trabaja efectivamente. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de trabajar efectivamente? Dice la palabra de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Me encanta lo que dijo Martín Lutero. Estoy tan ocupado el día de hoy que voy a pasar las primeras 3 horas del día orando. No hay mejor manera de prepararnos, de afilar el hacha, mi amado hermano, que en la presencia de Dios. Ahí es donde se afila el hacha verdaderamente. Y por supuesto, capacítate, ponte creativo, aprende, pero primero que nada, pon todo en las manos de Dios. Sigue diciendo el texto, vamos a leer varios versículos. El 11 dice así: si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Esta es la imagen de allá del oriente, donde había gente que encantaba, y por supuesto no se trata de brujería, se trata de simplemente una comunicación entre seres humanos y animales, y hay quienes saben entrenar a las serpientes y les tocan una música, y es famosa, ¿no? Esa imagen de allá del hombre del Medio Oriente tocando una música y la serpiente siendo encantada y no muerde. Y es algo que efectivamente hacen las personas de allá, que conocen cómo domesticar, por decirlo así, o cómo por lo menos entrenar a las serpientes. Pero si la serpiente muerde antes de que logre ser encantada, pues ya nadie le va a dar propina, ¿no? Es bastante obvio. ¿De qué nos habla esto? De algo que, perdonen, hay quien no le gusta que hable en inglés, perdónenme, no sé cómo decirlo en español, se los prometo. Timing, o sea, ser oportuno. A veces las cosas no tienen que ver con hacerlo bien o hacerlo mal, sino hacerlo a tiempo. Read the room, te dicen algunos, o sea, lee el cuarto. Por ejemplo, hay chistes que no vas a contar en un funeral, ¿no? Tú no vas a un funeral a contar chistes. Ni vas a llorar a una reunión de celebración. Hay que saber leer el tiempo, hay que saber leer el cuarto, hay que saber decir las cosas a tiempo. Hay que saber actuar a tiempo, no después. Pienso que, por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones laborales o ministeriales o familiares, hay ciertas pláticas que más vale tenerlas a tiempo que esperar a que explote. Tienes ahí un asunto, un rencor, una molestia, algo, una incomodidad, una tensión dentro de la familia, dentro del grupo de trabajo, y a veces nos da miedo a la confrontación, a veces nos da miedo hablar directamente, y mejor la pasamos por alto. Hasta que es demasiado tarde y finalmente explota la bomba, se rompe la relación. Y eso pasa en las familias, en los trabajos o en las iglesias. Es mejor afrontar las cosas de frente, encantar a la serpiente antes de que muerda, dice el Eclesiastés. Sigue diciendo Eclesiastés 12. Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Sus primeras palabras son necedades y las últimas terribles locuras, pero no le faltan las palabras. El Eclesiastés y los libros de sabiduría nos hablan mucho del uso de nuestra voz, de cómo usamos nuestra palabra, nuestra comunicación, nuestro lenguaje. Dice que los labios del sabio son placenteras. Di las cosas, sí, encanta la serpiente, pero con amor, dice Efesios, hablen la verdad en amor, porque no es lo mismo dar una manzana que aventar un manzanazo. Dice la Biblia que una palabra dicha a su debido tiempo es como una manzana de oro en charola de plata. O sea, es un regalo. Pero una manzana se entrega, no se avienta. Hay quienes dicen las cosas sin amor. Así es el necio.
Los labios del necio son su ruina. Dice el dicho, el pez por su boca cae. Hay gente de pronto que yo lo he visto en mi propia vida y en la vida de mis padres como pastores, como ministros de Dios. De pronto hay gente que está en tu contra y no te quiere por alguna razón, no sé, por envidia, por mal corazón, o a lo mejor sí te lo mereces, lo que sea. Y quieren actuar en tu contra. Y una de las mejores cosas que a veces hay que hacer, ¿sabes qué es? Dejarle a Dios, ponerlo en manos de Dios. Mía es la venganza, dice Jehová, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y esas personas a veces caen por su propia boca. Te quieren hacer mal y quedan mal ellos, porque su boca los delata. Tengamos cuidado con lo que decimos, mis queridos hermanos. Cuida tu boca. Sigue diciendo el texto. Este es el principio de la prudencia. Sigue diciendo el texto. Nadie sabe lo que ha de suceder y lo que acontecerá después. ¿Quién podría decirlo? Nos vuelve a recordar el Eclesiastés, como nos ha ido recordando una y otra y otra y otra. ¿Ves que no tenemos el control? Este es el principio de humildad. De reconocer que la vida no está en nuestras manos. De reconocer que no somos los dueños de nuestra vida. La sabiduría comienza cuando reconocemos que hay un Dios. Y versículo 15. El trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. El burro trabaja doble. ¿Qué dice? El flojo trabaja doble. Bueno, también el burro, ¿no? Bueno, el burro ni trabaja. El flojo trabaja doble. Por querer trabajar menos, terminas trabajando más. El trabajo del necio lo fatiga tanto que ya ni sabe ni regresar a su casa. Este es el principio de la sabiduría, mi amado hermano. No te compliques la vida. No te compliques demasiado. No te compliques la existencia. Haz las cosas sabiamente. En el fútbol, nunca fui muy bueno para el fútbol, pero alguna vez sí estuve en un equipo de fútbol. Me acuerdo mucho que siempre nos decía el entrenador, toquen fácil, especialmente a los más talentosos. Porque luego los talentosos quieren hacer acá el driblar a todo el equipo y hacer sus magias y no la pasan. Y nos dice el maestro, toca fácil. Tocar fácil es tocar bien. A veces creemos que jugar bien al fútbol es inventarse la mejor jugada. A veces jugar bien al fútbol significa simplemente tocar fácil al compañero que está vacío. El balón corre más rápido que la persona. Varios principios dijimos hoy, algunos no los mencioné, pero vamos a repasarlos y les menciono algunos que no mencioné. Número 1, trabaja efectivamente. Este es el principio de la inteligencia. Trabaja inteligente, no fuerte. Afila el hacha. Número 2, actúa a tiempo. Es el principio de la oportunidad, cuando es oportuno. Número 3, escucha consejo. Aprende a escuchar las palabras del sabio. Este es un principio básico. Tú no puedes ser un buen líder si no sabes también obedecer. Número 4, mejora, no empeores. Nos dice que el necio comienza hablando mal y termina hablando terriblemente mal. O sea, va en decadencia. Es al revés, mi amado hermano. La meta es ir avanzando cada día, no empeorando. Es el principio del aprendizaje. Cuida tus palabras. No presumas con palabrerías. Mejor deja que tus actos hablen por sí mismos. Este es el principio de la prudencia. El necio por su boca muere. Número 6, no te compliques, toca fácil. Este es el principio de sabiduría. Sé sabio en todo lo que haces. Sé sabio, sé cauto. Cuida tus pasos, cuida tus palabras, cuida tus acciones, cuida tus decisiones. Y por último, sé humilde, reconoce que hay un Dios. El principio fundamental de la sabiduría, el temor del Señor. Afilemos el hacha, mis amados hermanos, una serie de principios para actuar bien, para vivir bien en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Apliquémoslos a nuestra vida, pero no sin el fundamento de todo esto, que es Dios y el temor de Dios, reconocer que hay un Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional, Señor, tan práctico, que nos ayuda a tener principios de sabiduría, Señor, para aplicarlos a nuestra vida. Te pedimos que lo hagamos así, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.